Bien, está el Damián Berridi, que es un vecino mío. Que es vecino y amigo de Silvia. Amigo de Silvia y de, qué sé yo. De la facultad. Hace muchos años que lo conozco cuando nació a este niño. Bueno, yo con él hemos tomado facultad. En realidad... Pero no viene por basta, eso. porque no es el protagonista de esta nota. No, Es verdad, para es verdad. nada. pero es lindo el Berridi. ¿Eh? Es bonito. Está bien. Aparte era tan bonito. La protagonista es más linda que Berridi. Me puse feo de grande. Bueno, contanos por qué andan por acá. Bueno, estoy en nombre del Colectivo por el Derecho a Habitar. Esto es una organización de acá de la provincia de Mendoza que ha organizado un curso de posgrado con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo. Y hemos invitado hoy particularmente en esta ocasión a quien es la docente del módulo que se va a cursar mañana y el sábado en el espacio de la ciencia y la tecnología, es en Eureka, allá en el parque. La doctora María Carla Rodríguez. Ella es docente en la Universidad de Buenos Aires, socióloga de profesión, y trabaja básicamente todo lo que es producción social del hábitat y algunas cuestiones que tienen que ver con el hábitat, no en la forma tradicional, más dura, sino más bien algunos conceptos vinculados a organizaciones sociales, formas de autoconstrucción y demás que tienen que ver con el hábitat. Bienvenida, María Carla. Muchas gracias. Es buena la visión del hábitat, porque en general parece que a las personas que no tienen dónde vivir se las ubica así donde encuentran un cuadradito, se les hacen casa de cualquier manera y ahí los ponen como si fueran adornos. Un depósito, claro, o un depósito. Sí, y eso, esa visión de asociar naturalmente algo que no lo es. O sea, tendemos a pensar naturalmente que la gente puede vivir donde puede pagar, y lo que puede pagar tiene que ver con la dinámica de un mercado que lo mueven unos dioses aparte, que no tiene que ver con lo que hacemos como sociedad, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado tendemos, o está naturalizado, o es una cultura y una historia que compartimos, el pensar la vivienda como un producto y como un objeto disociado del habitar, de lo que es la dinámica de la vida cotidiana y las necesidades de cada familia en el barrio y como sociedad, ¿no? Entonces la visión desde la producción social del hábitat, una de las cuestiones que intenta es hacer preguntas, desnaturalizar, problematizar y ver cómo el Estado, la construcción de políticas específicas, puede intervenir, por un lado, para apoyar las capacidades de la gente, por otra, para pensar cómo el suelo y la ciudad es un producto histórico construido por todos aportamos a la construcción de la ciudad. Los más pudientes, distintos actores, los empresarios, pero también el conjunto de la sociedad, los trabajadores en sus distintas expresiones, ¿no? Entonces, apunta un poco a problematizar lo que es la definición y la construcción de las políticas, y por otro lado a pensar una sociedad más solidaria, ¿no? A través de la construcción de otros parámetros que tiendan precisamente a ver al mercado como institución, a ver al Estado como institución y a vernos como una sociedad con capacidad de construir una distribución más justa. ¿Hay políticas públicas en ese sentido? Yo creo que desde los 80, ¿no? Y acompañando un poco el proceso de democratización de nuestras sociedades, lo que ha habido son experiencias políticas acotadas. No es la visión hegemónica. No políticas de Estado. No políticas de Estado, más allá del discurso, digo, Sí, por sí, la sí. magnitud Sí. y por el sostenimiento y por la continuidad. A veces ha habido algunos buenos programas, algunas buenas prácticas, ha habido y hay. Distintos ejemplos que uno puede rescatar en momentos particulares. Todo lo que en este momento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una ley de financiamiento del hábitat popular que justamente intenta poner el eje, que es un proyecto, intenta poner el eje en que podamos visualizar todos los actores lo que es producir un suelo urbano más equitativo. ¿Para qué? Para que no ocurra el tener que ir por detrás a los problemas más acuciantes, que es que el suelo se produce informalmente a través de tomas y se produce una ciudad de peor calidad, una ciudad expandida, y por ahí tenemos áreas consolidadas, cascos históricos, centros que están ahí como tierra de engorde, que podrían producir una mejor vida y una mejor trama urbana cotidiana para todos.
Perdón, y por ahí la política en relación con la vivienda social, la construcción de la vivienda social de parte de algunas organizaciones sociales, ¿eso en qué sentido? O sea, ¿cómo, eso hay, cómo lo ves? hay una serie de organizaciones en todo el país que han venido bregando y sembrando buenos ejemplos de capacidades, ¿no? Sí. Pero acompañadas por instrumentos que todavía están en los márgenes de lo que es la producción habitacional. Un ejemplo, en Jujuy, la Tupac ha desarrollado barrios como Alto Comedero con muy poquitos recursos. Ahí uno ve cómo, con muy poquito, relativamente, digo, pensando en la masa que se invierte en el sector vivienda, como con costos bajos, 32.000 pesos por unidad de vivienda, se logra resolver, construir no una serie de casas, sino un barrio con equipamientos de calidad, acompañando procesos de lo que es identificar las capacidades productivas de la gente, desarrollar no solo el ponerse entre cuatro paredes, sino, bueno, cuáles van a ser fuentes de trabajo, dónde y cómo se van a educar los niños, y entonces el desarrollo de los equipamientos acompaña el proyecto de una comunidad. O en Ciudad de Buenos Aires, organizaciones como la Federación de Cooperativas del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos vienen bregando desde comienzos de los 90 y se ha generado un instrumento, la Ley 341, que otorga créditos blandos a tasa cero, a 30 años, y se ha producido muy buena vivienda captando suelo en áreas centrales y a costos semejantes a las que con programas hegemónicos de pronto se construye en el borde del área metropolitana y el equipamiento tiene que llegar después y hay que hacer inversión pública en infraestructura. Es todo un debate, ¿no? De todos modos, siempre ha sido, digamos, mínima la solución del problema habitacional al crecimiento demográfico. Estamos como en una crisis habitacional en el país. Absolutamente, y que yo creo, humildemente, digo, son debates, son cuestiones que hay que resolver como sociedad, pero que tiene una serie de aristas, y una es realmente poder redefinir la visión del problema y poder cuestionar temas que son como datos de las decisiones que se toman para estructurar la política habitacional. Una es darse cuenta de que los gobiernos de los distintos niveles tienen que ver la producción del suelo como una parte estratégica. Históricamente, desde que existe política habitacional en Argentina, pero no solo en Argentina, en América Latina, la política habitacional es disociada del suelo. Entonces es poner casas. Entonces ese es uno de los temas nodales de ese desfasaje y de por qué a veces se generan mejores instrumentos, pero no hay dónde aplicarlos. Y el desfasaje entre lo que ha podido hacer o la capacidad productiva del Estado en las últimas décadas, en buena medida, mostrando las puntas de cómo acercar o adecuar eso, en buena medida ha estado en manos de distintas experiencias organizativas, ¿no? Me permitís, porque acá podemos meter el fax que nos llegó de un oyente, José de Maipú, que he traído que hemos tenido que de alguna manera Era un poco un jeroglífico. sí, investigar, pero no es culpa de él, sino porque no salió fax. bien impreso. Sí. Pero en realidad él se refiere, Carla, a un candidato a gobernador para las elecciones del 23 de octubre, el candidato Luis Rosales del Partido Demócrata, que promete 80.000 viviendas, es decir, promete invertir 10.000 millones de pesos para cubrir el déficit de 80.000 viviendas en Mendoza. José, nuestro oyente, se ha tomado la molestia, la tarea de hacer algunos números. Entonces él dice que cada casa de costo saldría 125.000 pesos, que para recuperar el dinero sin interés de ningún tipo hacen falta 1.389 cuotas, o sea, 115 años, o 1.460 días. Si 4 años son 1.460 días, Rosales tendría que estar entregando a partir del día que asume, 55 eventualmente, casas por 55 casas por día. Digo porque hay gente que tira números así, digamos, y hay otros que se preocupa de tomarse en Es serio saber los números, si es ¿no? cierto Claro, o no. claro. Sí, Porque sí. dicen Sobre que esta es todo la en política campaña, de ¿no? Rodríguez Sá. Claro, exactamente, esa es la política Sí, y progresista. yo le quería preguntar, además de eso, si conocés la situación de San Luis en particular, si es real. Pero digamos, primero vamos por partes. bien. Sí, A a ver ver. qué te parece esta historia. No, fundamentalmente, digo, es histórico en cierto discurso demagógico, ¿no? Porque como la vivienda es un tema sentido,
y en Claro. el profundamente sentido, digo, por la población y en particular por las mujeres, que son una buena parte, y las mujeres de sectores populares, que son una buena parte del electorado, y confronta con esta otra creencia de que la vivienda es una herramienta de dinamización de la economía, ¿no? Y entonces se lo entronca en esto de generar La construcción como sí, industria, de dinamizar claro. la construcción como en esta lógica contracíclica, ¿no? Y de ese modo un poco se especula sobre las mejores expectativas de la población. Lo que yo creo también es que socialmente se ha aprendido bastante y por eso el oyente Claro. presenta estas cuentas, ¿no? Le son sospechosos, digamos. Por suerte creo vamos avanzando. También ha calado muy profundo la idea de que las necesidades del hábitat popular tienen que autofinanciarse, ¿no? Y yo ahí propongo otra discusión. Creo que sí es muy importante la idea de que todos tenemos capacidades, una parte son las capacidades monetarias, otra parte son las capacidades de trabajo, también son las capacidades afectivas, ¿no? Las capacidades de aportar una cultura que nos haga ver una sociedad distinta. Y cuando uno piensa la vivienda y el hábitat de una manera integral, se da cuenta de que los que tienen menos ingresos, si los dejamos solos autofinanciándose con sus menores ingresos, y se va a producir, vamos a tender a distanciar cada vez más los extremos sociales, ¿no? Entonces ahí hay una discusión que tiene que ver con la política tributaria, que tiene que ver con seguramente todo ser sujeto y poner, no como ha existido también históricamente la política habitacional como herramienta de clientelismo. Eso es maravilloso, porque por un lado con el recurso público se financia determinado sector empresarial, esto ha pasado históricamente, y por otro lado se asegura una clientela política, y por eso el no pagar nada tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con algo que hay que transformar. Pero lo pagamos todos. Pero lo pagamos todos, por supuesto. Entonces yo creo que avanzar es discutir la política tributaria y discutir cómo deben ser esos pases de una manera solidaria, de que los que tengan menos pongan a la medida de sus capacidades, pero vivan dignamente, ¿no? Lo que tiene que ver con la construcción de herramientas tributarias, de herramientas distributivas. Yo creo que muchos sectores estarían de acuerdo en pensar que puede haber créditos tasa cero y puede haber una parte de subsidio, pero un subsidio pensado en la construcción de un proyecto común como sociedad, Por eso, donde los que pongan más puedan pagar más. Por eso probablemente el proyecto de ley de modificación del aparato financiero en la Argentina se llame Ley de Servicios Financieros y no de entidades financieras. ¿No? Sí, Carlos Heller, que es uno de los promotores de este asunto, le llama Ley de Servicios Financieros. Digo porque debe tener una importancia central respecto del otorgamiento de créditos blandos o a tasa cero, como decís Sí, vos. es que es una de las cuestiones estructurales que herramienta, están claro. pendientes y es necesario avanzar. Y también compartir y publicitar estas discusiones, ¿no? Porque solo con debate estas herramientas pueden ser apropiadas y no vividas como una injusticia, como parte de un proyecto individualizante de todos contra todos. Acá hay un ejemplo, nosotros tenemos en nuestro programa, la Tupac es columnista de este programa. Y nosotros asistimos a la inauguración en un barrio de una fábrica textil que surgió en realidad, además del aporte del Ministerio de Desarrollo Social, del ahorro que habían conseguido hacer, y con ese ahorro pudieron hacer una fábrica textil y un convenio con el INTI o el INTA, no sé, con el INTI. Sí, con el INTI. Sí, con el Con el INTI, INTI, sí, con el INTI, para producir guardapolvos, por ejemplo. Sí. Claro, el INTI prepara nodos productivos. Bueno, Y el todo INTI tiene incluido. una política de desarrollo muy interesante y ahí hay que ponerle el nombre al concepto que tiene que ver con la promoción de la autogestión, Claro. que es una línea, ¿no? La autogestión en el sentido de movilización de estas capacidades productivas, del hecho de que movilizar, por ejemplo, me recordabas con esta experiencia de la Tupac, las cooperativas en Buenos Aires, por ejemplo las del MOI también hacen una parte de ahorro propio, ¿no? Claro. La combinan con ayuda mutua y la combinan con un fuerte proceso de aprendizaje y capacitación Claro. para desarrollar esas capacidades productivas, ¿no? Claro, porque vos le das la casa, pero necesita el trabajo para pagar la casa, si No, es que... y las políticas autogestionarias lo que van generando es las capacidades para que eso no sea hundar, Claro. o sea hundarnos entre todos, ¿no? Claro. Ese sería como un Ay. camino mucho más interesante que un Estado, o sea, más allá de lo que tiene que aportar el Estado, pero sería un camino mucho más interesante que
por ejemplo, lo que pasa en San Luis, que supuestamente, no sé si es así, el gobierno de Rodríguez pasa en San entrega Luis? casas a todo lo que le necesita. ¿Sabés Todo lo el que mundo pasa en tiene San Luis? casa. ¿Sabés cómo es lo de San Luis? No, en términos, bueno, yo como tengo formación de investigadora soy un poco rigurosa para decir Para hablar. francamente sé No, lo que sí, pasa, sí. pero es un esquema muy clásico, ¿no? Muy clásico de utilizar una parte de la captación del recurso público provincial para definir unilateralmente un sistema de distribución, pero de un modo profundamente o sea, muy arbitrario y Paternalista, decisional, claro. paternalista y decisional, digo. Es eso, pero dentro de una producción tradicional donde el Estado define. Seguramente algunos se benefician de producir esas viviendas y algunos llegan y sienten que Esa se es la las dan. diferencia con la Tupac. Claro, porque- Claro. Ese es el contramodelo. Claro, porque ¿no? recibe, la Tupac Contramodelo, recibe exactamente. el dinero, pero los propietarios de esas viviendas son los que construyen esas viviendas. Claro. Y no solamente los Y que... no las viviendas, sí. sino un modelo Eso, Claro, ahí más está. integral. Un modelo de sería el comunidad, término. claro. Sí. ¿Cómo vivir? Modelo Y cuando urbano, hablábamos digamos. de los servicios financieros, yo tengo siempre presente el tema de la clase media, que es la que necesita también Sí. acceder a su vivienda, que son jóvenes, que se casaron o no, tienen no hijos, tienen acceso. y no Mujeres hay solteras. formas. Es que hoy si no O se, mujeres, o si no hombres, se sí. logra demostrar una capacidad de ingreso del hogar en blanco, Claro. que reconozcamos que ahí también hay pendientes, Claro, ¿no? Porque claro. por suerte tenemos niveles de generación de empleo muy importantes, pero hay un gran pendiente en la precarización y en las formas informales. Si no demostrás 8.000 pesos en blanco, no estás en condiciones de acceder con tu familia a ningún crédito que te acerque a la vivienda. Entonces la demanda, el agregado, digo, de la población histórica con toda esta franja, en particular los jóvenes, es lo que te genera esta situación que en los últimos años, bueno, se torna más evidente. Y los ¿no? intereses siguen Y se siendo van terribles. sumando, Sí, se igual. van sumando No, y- unidades que no tienen, digamos, familias que no tienen unidad Sí, y habitacional. por eso, bueno, ahora veremos cuando avancen los datos del censo, pero las situaciones sí de hacinamiento o las formas más precarias se extienden a más sectores. Me quedé enganchada con lo que planteaba la compañera sobre el rol del Estado. Yo creo que fortalecer, financiar, acompañar el desarrollo de instrumentos normativos, crediticios, la recapacitación del personal técnico del Estado, que tiene que estar, para mí está llamado a cumplir un papel prioritario. Claro. En realidad no es porque hay un malentendido que dice que en las formas de autogestión o producción social o de las organizaciones el Estado desaparece. Sí. Se redefine, es invitar a repensar el rol del Estado, ¿no? Porque tiene que ser un Estado muy interventor el que sea capaz de acompañar ese tránsito de maduración de esas capacidades. Y los funcionarios tienen que funcionar. Y tienen que funcionar en este sentido. Si vos tenés una línea históricamente acostumbrada a llenar certificados de empresa, tenés que imaginar cómo producís una línea interdisciplinaria y más bien con las capacidades para acompañar un proceso de maduración en lo constructivo, en lo social, en lo organizativo, en la generación de nuevos marcos normativos, pero también en las herramientas cotidianas. Y es eso lo que se invita a pensar, ¿no? Con el Estado, no sin el Estado, divorciado del Estado. O solo el Estado. O Con el Claro. Estado, Claro. con O el el Estado pueblo, unilateral. con... Claro, sino en la interacción. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y ¿Cómo? a qué hora? Bueno, este es el tercer módulo del curso de posgrado que estamos organizando. Mañana comenzamos a las 8:30 de la mañana en tenemos que madrugar. el espacio de la ciencia y la tecnología, es ex Eureka, allá en la Universidad de Cuyo. Mañana viernes estamos todo el día, y el día sábado particularmente, déjame recalcar esto, Sí. van a participar organizaciones que hemos invitado, una de Buenos Aires, que es el MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la provincia de Buenos Aires, que trabajan con María Carla, o ella trabaja con ellos, y viene un grupo que se llama Giros, una organización de Rosario, que son quienes avanzaron en una propuesta de ordenanza para la ciudad de Rosario que frenó la construcción de barrios cerrados en Rosario. Después de algunos años de discusión lograron sobre 22 concejales, 20 concejales votos a favor para frenar la construcción de barrios cerrados en Rosario. Vienen a contar su experiencia. Y además van a participar algunas organizaciones que también trabajan en el tema del hábitat de la provincia de Mendoza. Va a estar la TUPAC, va a estar la UST, la Unión de Trabajadores Sin Tierra, y va a estar la OTRAL, la Unión de Trabajadores Sin Tierra de La Valle. También contando esas tres organizaciones sus experiencias. Esto va a ser el día sábado en la mañana. ¿Y para ¡Qué quién? bárbaro! Está destinado
Fundamentalmente los dos módulos anteriores ha venido mucho funcionario público del Instituto de la Vivienda, se ha acercado a algunos sectores de la universidad, digamos algunos sectores académicos, el sector científico-tecnológico, ha venido público en general, gente de la DOADU, de gobierno, ha venido algunos arquitectos, urbanistas, profesionales de todo tipo y por ahí público en general interesado en las temáticas del hábitat, ha venido gente de organizaciones sociales también, así que es bien ¿La conferencia surtido. de Carla cuándo es? Mañana viernes está todo el día dando clases de 8:30 hasta las 13, sí, todo el día hablando. ¿Se te dio? Me quieren aprovechar. Le vamos a sacar el jugo. Y el día sábado ella también va a estar, con la experiencia de las organizaciones sociales, también nos va a estar acompañando. Supongo que se va a llevar vino de acá, por lo menos. Mínimo vino Por lo menos. y algún asado también. Ay, bueno, menos El mal. asado puesto se lo lleva. Y el vino embotellado y puesto también. Sí, qué buena, Exactamente. es una buena iniciativa de la universidad. Muy buena, Está muy bien que el segmento de la investigación esté brindando el conocimiento Respuesta, claro. y que los tomadores de decisiones estén participando y aprendiendo. Me parece Sí, excelente. Una aclaración, Miriam, a ver, la iniciativa es del Colectivo por el Derecho a Habitar, que es una organización social que está por fuera de la universidad. Esto cuenta con el aval de la Claro. universidad, pero digamos es una iniciativa más bien del colectivo, de O una sea que organización. mejor todavía. Mejor todavía. Más interesante. Un puente, bien puente. Como bien decía Damián, es fundamental invitarlos a que participen el sábado, porque es eso también, es que lo que planteaba María Carla, dejar de pensar que en la universidad están los especialistas que escriben Claro. desde su escritorio y dicen cómo tienen que ser las cosas. Sino que de un diálogo. Esos especialistas tienen o tenemos también que aprender mucho de lo que pasa en los territorios y viceversa, y ese diálogo hay que construirlo, ¿no? Muy bien. Se nos terminó el tiempo. Éxitos. Bueno, Bienvenida muchas a gracias. Mendoza. Gracias. Que la Muchas pasen muy gracias por bien, el gracias espacio. por Al contrario. venir. No.